El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que escuchéis este podcast dedicado al canto. Hoy con la figura de un musicólogo importante dentro de la historiografía de los escritores que versan sobre el mundo del canto, la ópera lírica, los intérpretes y demás, que es un tema que me interesa sobremanera y sobre el cual siempre ando leyendo. Hoy quería dedicar este breve, capítulo del episodio del podcast a Gustavo Marchesi, que fue un musicólogo parmigiano de Parma, una ciudad eminentemente operística, cuyos aficionados a la ópera, según me cuentan colegas y he leído, son verdaderamente temibles, puesto que conocen muy bien el mundo de la ópera y son unos fieros críticos de los cantantes. Bueno, Gustavo Marchesi fue un musicólogo, como digo, de Parma, parmigiano. Murió recientemente, en el año 2021, en Parma, y tiene una bibliografía bastante extensa y, por supuesto, muy interesante, dedicado sobre todo al mundo de la ópera lírica, con libros dedicados tanto a intérpretes, directores, cantantes. Por ejemplo, recuerdo un libro dedicado a los papeles operísticos de Carlo Bergonzi, el gran tenor bergamasco, libro dedicado a Puccini, a Verdi, a todo este mundo, y un libro muy importante dentro de la bibliografía de todo este tema de la ópera es la ópera lírica, que es el volumen, digamos, que precede a este que quiero comentar hoy en este episodio del podcast, que se llama Canto y Cantantes, Canto e Cantanti, editado por la editorial Ricordi. Tengo el libro físico, no sé si se escucharán las páginas que estoy pasando, editado por la Casa Ricordi en el año 1996. Yo lo conseguí de segunda mano, evidentemente, en una librería online muy conocida para los amantes de los libros, Iberlibro. No estoy patrocinando ni haciendo publicidad gratuita, pero es verdad que es un sitio para el lector español muy interesante, porque te busca libros en todo el mundo y te lo envían con unos costes muy, muy buenos. Bueno, pues este libro lo encontré hace unos años, y es un libro del año 96, ya tiene unos añitos, y digamos en la copertina, en la portada interior, el editor dice que es una especie de continuación del volumen precedente, la ópera lírica, donde afronta en un modo metodológicamente original la complejidad de los problemas relacionados a una materia particularmente delicada: el canto y sus mensajeros, los cantantes. Bueno, pues es muy, muy interesante. Es un volumen, estoy mirando aquí las páginas, tiene 515 páginas, o sea, es un volumen bastante grande, editado con una portada flexible, en cartón, pero se maneja bastante bien. Está dedicado a otro gran musicólogo del cual hemos hablado en el podcast ya, Rodolfo Celletti, otro italiano especialista en voces y en ópera. Pero a mí me interesa mucho este libro porque es un recorrido muy amplio, muy documentado y con muchísima información sobre el mundo de los cantantes, esos mensajeros de la ópera, como dice el editor de Ricordi. Está dividido en dos partes, la parte primera y la parte segunda. La parte segunda está dedicada a un diccionario biográfico de los cantantes más importantes que cita Marchesi, y es interesante porque no solamente hace una breve reseña biográfica de los cantantes que cita dentro de su libro, sino que además nos deja bibliografía acerca de estos cantantes o estos tratadistas, ¿no? Como en el caso de Tosi, de Mancini, de Manfredini, cantidad de teóricos de la música y del canto. Luego aparece una cosa que a mí siempre voy a los libros, que empiezo por el final, que es la bibliografía general, puesto que lo importante de una monografía, lo importante de un estudio
y el valor también no solamente es el contenido del estudio, sino la bibliografía que te está dejando el autor, porque eso te da muchas pistas y te abre puertas para luego poder seguir investigando sobre este tema. La bibliografía general que aporta Marchesi pues es muy interesante. Luego hay otra parte que son los autores de las óperas citadas en el texto y un índice de nombres para poder ir dentro del texto a ver algún nombre en particular para ver la citación. Yendo ya a lo que a la chicha, ¿no? a lo que son las partes de toda la parte primera del libro, ¿no? Que es la mayoría del libro. El capítulo primero está dedicado al 600 y al 700. Ya sabéis que en italiano el nombre del siglo XVII es 600, todos los 1600, a partir del año 1600, todo el primer barroco. El 700 se refiere a partir del año 1700, todo lo que es el siglo XVIII. Pues bueno, el capítulo primero está dedicado al 600 y 700. Dentro de esto hay dos subcapítulos que son Italia y los italianos, y el segundo subcapítulo, los cantantes extranjeros. Evidentemente la parte dedicada a Italia y los italianos es muchísimo más amplia. Por ejemplo, habla dentro de este capítulo muy amplio, son 70, 80 páginas, la aurora barroca, las descendencias de los solistas, medio siglo de vocalidad, los cantantes en política, los escándalos de las voces extrañas, opiniones sobre el estilo, la ópera italiana en Londres, los castrati, claro, no puede haber un capítulo del 600 y 700 sobre todo sin dedicar a los castrati, y dentro de esto habla de todos los nombres que fueron famosos y el gran tratadista de lo que versa sobre el mundo de los castrati, Mancini, honestas reflexiones, acrobática y patos, el segundo 700, que todavía están los falsetistas, las primadonnas, la comicidad en la música, los bufos y los tenores verdaderos, veros veri tenori. Todo esto conforma la primera sección de este capítulo primero de la obra de Marchesi. Hay muchísima información y muchísimas referencias históricas de escritores de época, contemporáneos, que hacen comentarios. Claro, evidentemente las fuentes que se pueden consultar son escritas, no tenemos reflejo acústico, no tenemos reflejo de audio, por supuesto, de toda esta época, con lo cual para hacernos una idea de la vocalidad del tiempo tenemos que acudir evidentemente a las fuentes contemporáneas. La segunda parte son los cantantes extranjeros, y aquí Marchesi diserta sobre la escuela francesa de canto, los cantantes y los actores, Monsieur Gluck y sus colegas, los indígenas ingleses, los fríos países y el mundo de Mozart con sus cantantes. Todo esto conforma todo este capítulo primero de la obra de Marchesi dedicado al 600 y al 700, ya sabéis, siglo XVII y siglo XVIII, que alumbró pues desde los primeros intentos, los primeros experimentos, podría decirse, de las óperas de Peri, de Caccini, de Cavalieri, hasta las óperas de Monteverdi, y luego el gran siglo XVIII, que abarca pues desde un Händel y un Vivaldi hasta un Mozart o un Haydn, ¿no? Ahí tenemos muchísimo repertorio, y Marchesi nos deja toda una serie de comentarios y de citas y de información en todo esto, en lo que se refiere a los intérpretes, que es de lo que va el libro. El capítulo segundo del libro de Marchesi está dedicado al 800. Ya sabéis que la
El 800 se refiere a partir del año 1800. Se dice en italiano de manera diferente que en castellano, y esto es el siglo XIX. Evidentemente el siglo XIX también da para mucho, y Marchesi divide este capítulo, que empieza en la página 105 y que termina en la página 242, o sea que son muchísimas páginas. Dedica este segundo capítulo de su libro a la primera mitad del Ottocento y la segunda parte a la segunda mitad del Ottocento. Bueno, no he dicho que el libro está en italiano, evidentemente no está traducido al castellano, como tantísimos libros imprescindibles para conocer el mundo de los cantantes y la interpretación de la operística y vocal en general. Hay que saber italiano para poder disfrutar de todo este libro, igual que la historia del bel canto de Celletti, que desgraciadamente, aunque han tenido muchísimas reimpresiones, pues sigue sin estar traducido al castellano. Esto es un toque de atención, sobre todo al mundo de la musicología y el mundo de los estudiosos, los maestros de canto y todos aquellos que se dedican a sacar textos estaría muy bien que se hicieran versiones críticas de todos estos libros fundamentales para el conocimiento del canto. La primera mitad del Ottocento, pues hablamos, evidentemente empieza con Rossini, las cualidades de las voces, el puente entre dos siglos, nuevamente Francia e Inglaterra, habla también otra parte de Austria y España, los nuevos italianos, una mirada también al extranjero, después de Rossini, el canto crece, el caso de la Malibran, Donne nuove, donne quiere decir nuevas cantantes, Verdi, barítonos y bajos, cantantes de fuerza, el do de pecho, bueno, la parte del do de pecho evidentemente versa sobre la historia de Dupré y todo este cambio de paradigma vocal que sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Otros cantantes, no solo Rubini, Giovanni Battista Rubini, uno de los grandes tenores belcantistas del romanticismo, el romanticismo alemán, Wagner, Francia y Suecia, y el primer García. El primer García dice García Jr. García, la importancia de toda esta panoplia de cantantes, Manuel García, amigo de Rossini, primer cantante del Barbero de Sevilla, del Conde de Dalmaviva, y luego su hijo Manuel García. Bueno, en realidad se está hablando de toda esta familia, ¿no? De la Viardot, la Malibran y Manuel García, el hijo. La segunda mitad del Ottocento, que es la segunda parte de este capítulo segundo, habla de la Italia de los sopranos, los tenores, los barítonos y los bajos, los dobles registros y la física del rol, la Francia comique, lyrique y dramática, agilidad y charme, el resto de Europa, la virilidad wagneriana, los años 40 del Ottocento, es decir, alrededor del año 1840, los tenores italianos, la escuela de la verdad, el cuarteto español, la Patti, las coloraturas y el verismo, estas pequeñas, pocas contraltos, siempre Italia, voces graves, los polacos y algunos detalles, franceses y belgas, barítonos tenores, Falcón y Colombe y Paloma. Halcón y Paloma, se está refiriendo a la soprano Falcón. Holandeses, suecos y el fin de siglo. Termina en la página 242, habla del fin del siglo XIX. De ahí pasaríamos al capítulo tercero dedicado ya al Novecento. Novecento, ya sabemos que Novecento se refiere en italiano a partir del año 1900. Este capítulo tercero se divide en 4 subcapítulos. Primero, la fase histórica, el segundo, nuove leve, o sea, nuevos elementos,
la Rusia, la tercera sección, Rusia, primero y después, y en la parte cuarta, novísimos. Lo más interesante, las dos primeras partes, la fase histórica, las voces sobre el pasaje, de Wagner al verismo, las sopranos del 80, no entiendo muy bien del 80, los sopranos del 80, y lo del 90, o sea, entiendo yo que es final del siglo XIX, alrededor de 1890 y 1900. Mezzosopranos y contraltos, retorno a los barítonos italianos, barítonos extranjeros con varias referencias, el caso de Chaliapin, los bajos, los tenores, buffi per due secoli, los bufos de 2 siglos. Todo esto conforma la fase, la primera parte de este capítulo tercero, la fase histórica. La segunda parte habla ya de los directores de orquesta, las sopranos de ayer, mezzosopranos para cada estación, barítonos serios y los que no lo son, las categorías de los bajos, los tenores dramáticos, líricos y ligeros, los años 20 y 22, el caso de la Calas. Esto es interesante porque ya analiza un poco qué pasó, o sea, qué significó María Calas dentro del mundo de los intérpretes, integración y últimas integraciones. La tercera parte de este capítulo tercero habla de nuevo de los bajos, estamos refiriéndonos a Rusia, al mundo ruso, los bajos, las sopranos, los contraltos y las mezzosopranos, los tenores, los barítonos y un pequeño apéndice para Janáček. La última parte de este capítulo tercero habla de los novísimos. Es bastante breve, pero es interesante porque aquí cita a los últimos cantantes que él considera que tienen peso dentro del mundo del canto. Aquí ya habla pues, de los últimos cantantes desde los años 70, 80 hasta el año 1996, lógicamente, que edita Marchesi este libro tan documentado. En cuanto a las conclusiones que cierran este capítulo tercero, dedica un poco, hace una pequeña queja un poco de que hoy en día según cree Marchesi y algunos otros, la preparación de los cantantes es mejor, cosa que es un poco dudosa, pero que los cantantes tienen que tener campo, tienen que tener un espacio y unos teatros donde todo el engranaje artístico teatral sirva para mantener el espectáculo operístico. Y también hace una queja de la poca colaboración, según Marchesi siempre, que existe entre compositores cuando componen sus óperas nuevas y los cantantes, colaboración que, como sabéis, siempre estuvo presente en el mundo de la ópera. Ayer leía, ¿no?, que algunos cantantes como Adolphe Nourrit, al cual dedicaremos algún capítulo del podcast, escribió en La Juive de Halévy, esta ópera La Juive, escribió incluso el texto de Rachel Candy-Seigneur, el aria famosa de tenor de La Juive, escribió Nourrit el texto directamente, ¿no?, en colaboración con Halévy. Con lo cual, esta colaboración histórica que ha habido siempre entre cantantes y compositores, se queja Marchesi que en la época actual no tiene el peso que debería tener. Entonces, pues esto es una pequeña conclusión de este libro y desde luego recomendar esta guía. No es un libro para leerlo como una novela, sino es un libro más bien de consulta para ir saltando de adelante hacia detrás, de atrás hacia adelante, para hablar, para entender un poco este mundo del canto y los comunicadores, los mensajeros de la ópera lírica. Pues bien, os dejo por hoy con este capítulo dedicado a Gustavo Marchesi y su monografía Canto y Cantantes, editada en Ricordi en el año 1996, que recomiendo muy vivamente. Hasta el próximo capítulo y gracias por escuchar.